Vamos a escuchar a la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, la economista Elizabeth Cabezas. Muchísimas gracias a los señores y señoras asambleístas. La ley me otorga este tiempo para hacer uso de él en mi legítima defensa y tengo que decirles que de víctima me he convertido en acusada. Asumí la presidencia de la Asamblea Nacional en el marco de un conflicto interno y una crisis de credibilidad institucional. Y a sabiendas de que el gran riesgo en el que yo corría era justamente convertirme en el blanco de todo tipo de ataques y sobre todo de personificar en la presidencia de la Asamblea Nacional una estrategia para crear mayor daño institucional y el mayor daño posible a esta institución de la Asamblea. Sin embargo, y a sabiendas de esos riesgos, asumí ese reto, con la esperanza de que entre todos podamos reconstruir una democracia sólida que se había debilitado en los últimos años por mayorías absolutas existentes. El objetivo fue retomar las prácticas parlamentarias y entender la necesidad de acuerdos políticos transparentes para priorizar los objetivos nacionales y no los intereses ni individuales ni grupales. Confié plenamente en la voluntad constructiva de las bancadas. Aposté por ello y creo que no me equivoqué. Convoqué al consenso y al diálogo, a la planificación de una agenda legislativa que le hable al país de nuestras metas y de nuestras prioridades, que apunte a obtener resultados concretos de trabajo importantes y que además conjuguen los objetivos y las necesidades de los ecuatorianos. Con el apoyo de todas las fuerzas políticas, trabajamos en eso y a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras discrepancias, creo que hemos cumplido con importantes objetivos. Trabajamos y dimos paso a una ley de educación importante. Atendimos las necesidades de los jubilados, de los adultos mayores, de la seguridad. Encontramos en el Poder Legislativo personas comprometidas y trabajadoras, tanto así que la mayoría de las leyes fueron aprobadas por unánimes y por consensos importantes. Cumplimos también la tarea de fiscalizar, de formar de manera ordenada las comparecencias en las varias comisiones. De hecho, permanentemente a ellas acuden un sinnúmero de ministros para informar de sus actividades y de los temas que aquí han sido planteados como preocupaciones y prioridades. Sin embargo, este periodo nos ha obligado a lidiar con una estrategia destructiva, impulsada por grupos políticos que se saben condenados por la historia y que tienen como único fin manipular la opinión de los ciudadanos, minar la credibilidad de los actores políticos y acabar con la institucionalidad del país, que todos estamos comprometidos en recuperarla de manera irreversible e irrevocable. Han instaurado una estrategia que gestiona el miedo, la coacción permanente como herramienta para hostigar a todos quienes no comulgamos con sus ideas y su acérrima defensa de lo que moral y jurídicamente es indefendible. Aplicando el terrorismo jurídico, forzando las leyes, pretenden captar siempre las primeras planas de la noticia y pescar a río revuelto cualquier mínima oportunidad para retomar el poder, cosa que les va a ser negada. Es público y evidente su afán de usar constantemente el caos, la mentira, el chantaje, el espionaje y, lo más grave, la agresión a la familia y la violación a la intimidad sagrada de todas las personas. Las peores prácticas políticas y la manipulación que hoy tienden a secuestrar este Parlamento, los ciudadanos la saben reconocer
y saben quiénes son los forjadores de esas iniciativas. Este año, el primero de una época sin mayorías absolutas, es también el primero de un tiempo de diálogo de altura, de debate inteligente. Las propuestas creativas e innovadoras son las verdaderas señas de la identidad de la Asamblea, que da pasos de una renovación con todos nosotros, quienes la construimos cada día y sobre quienes, sobre todos nosotros, pesa la gran responsabilidad de fortalecerla. Así, poco a poco, se irá disipando la desconfianza que el pueblo tiene sobre nuestro accionar. Acudirá a este recinto la ciudadanía que fue excluida por tantos años y recuperaremos el respeto que le corresponde a este máximo foro de la democracia. Esta vez tratan de convertir a la víctima de un delito en culpable. Esta barbaridad jurídica y política les ha llevado a cometer un error tras otro, evidenciando el descalabro de sus acusaciones. Han violentado todos los principios de justicia. Hasta inventaron involucrar en esto e intentaron a otros asambleístas. Han inventado denuncias forzadas fuera de lugar, carentes de todo sentido común, rayando hasta en lo ridículo. Entiendo que incluso una de las acusaciones es de conjuro. Me gustaría saber la explicación de todo ese accionar. En la desesperación oportunista se contradicen. Primero buscaron una destitución como asambleísta mediante un procedimiento vigente y luego, viendo que este no se podía aprobar, recomiendan en su informe una destitución como presidenta de la Asamblea Nacional mediante un procedimiento diverso al que originalmente fue planteado, demostrando de esta manera una absoluta falta de respeto a la ley y una absoluta falta de respeto a quienes hacemos parte de este pleno. Escuchen, el tropel desbocado de los caballos bárbaros haciendo escándalo, invocando el miedo, erosionando la energía y el tiempo de los legisladores, desperdiciando recursos que debemos utilizar en dar respuestas a los acuciantes problemas que tiene el Ecuador. Pero se equivocan. Ellos, los que juzgan por su condición a los demás, cometen un error fatal. Subestiman la capacidad y la dignidad de otros legisladores, porque esta asamblea está compuesta por gente decente, gente comprometida con el país. Que tenemos diferencias conceptuales e ideológicas, es cierto, pero eso es justamente el corazón de la democracia. Pero que compartimos algo fundamental, los mismos valores, y eso se trata de decencia, cosa que otros carecen. Más temprano que tarde, los asambleístas éticos nos encargaremos de poner en su lugar a quienes pretenden hundirnos. Y ríanse nomás, que a mí también me da risa muchas otras cosas. Más temprano que tarde, los asambleístas éticos, y lo repito para que se vuelvan a reír, nos encargaremos de poner en su lugar a quienes pretenden hundirnos a todos en una agenda destructiva y devolveremos al pueblo la confianza en sus instituciones. El artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe explícitamente admitir como evidencia aquello que vulnere derechos humanos o que sea obtenido de manera ilegal. Soy la víctima en ambas premisas, ya que se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, espiándome y adulterando una conversación que nada tenía de ilegal e ilegítima. Así lo reconoció ya la jueza, que atendió el audaz, por decirlo menos, recurso constitucional contra casi todo el Estado ecuatoriano y que fue tratado ya y cuya sentencia es de conocimiento público. Rechazo a esa acción de constitución.
porque sus argumentos y sus bases no tenían ningún fundamento. Y el párrafo del artículo 164 que menciono está justamente elaborado en función de precautelar la seguridad jurídica de todos los asambleístas, para cerrarle las puertas a las prácticas mafiosas que invaden los espacios más privados, que alteran videos, que adulteran conversaciones para destruir a las personas. Esas palabras están allí, en ese artículo, justamente para liberarnos de la desconfianza mutua, para no tener que mirar sobre el hombro a cada minuto, para que no seamos vulnerables y para que no estemos sometidos permanentemente al chantaje. Si algo tengo que lamentar, como ya lo dije antes, es haber tocado, sin ninguna intención, la sensibilidad de algunos colegas a los que aprecio y respeto. Yo creo que nadie está libre del pecado de haber dejado escapar una palabra desafortunada destinada a su fuero interno. La diferencia en este caso es que yo fui espiada, que lo dicho fue adulterado para engañar y manipular nuestro criterio y el de los ciudadanos. A pesar de ello, me hago cargo en ofrecer disculpas como un gesto de honor que aprendí de mi familia y que ningún cálculo político puede evitar. Así, sin cálculos políticos y con la tranquilidad de conocer la calidad humana de todos y cada uno de los miembros de la Asamblea Nacional, con la certeza de que primarán entre mis pares la sensatez, la madurez política y el rigor jurídico, espero serenamente el fallo de este Pleno. Este doloroso episodio es parte del duro camino que tenemos que recorrer todavía para recuperar y consolidar la Asamblea Nacional como primer poder del Estado. Todos sabemos lo difícil de librar las batallas políticas, donde a diario se pone a prueba el carácter de quienes hemos decidido representar al pueblo, cuya voz es la única voz de nuestra conciencia y cuyo juicio es el único que debe realmente convocarnos. Muchísimas gracias. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional.